Hola, en este video vamos a aprender cómo modelar sistemas mecánicos traslacionales utilizando una metodología. Ya en el video anterior tuvimos alguna noción de cómo podríamos hacer esto. Bien, ahora ya vamos a presentar la metodología y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a imaginar el siguiente sistema mecánico. Imaginemos que tenemos por acá una masa M1 que se puede desplazar libremente por el suelo, la cual está conectada mediante un resorte con una pared de constante K1. Por acá imaginemos una segunda masa ambas van a estar conectadas por un resorte de constante K2 y por un amortiguador de constante B. Y va a haber una fuerza externa sobre la masa M2 definida así. Ya está. El primer paso de la metodología, vamos a ponerlo por acá, consiste en asignar de manera arbitraria las velocidades, todas las velocidades que puedan existir, en este caso velocidades absolutas. Arbitraria en el sentido de que el sentido que vamos a escoger nosotros es arbitrario, ¿no? Por ejemplo, yo digo, acá tengo la masa M2, puedo escoger yo definir la velocidad hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que es arbitrario, ¿no? Bien, aparte de las velocidades absolutas que hayan, vamos también, siempre que haya algún elemento conectado a una velocidad igual a 0, también vamos a definir esa velocidad. Entonces, por ejemplo, en este caso sí hay un elemento que tiene velocidad 0, ¿no? Y es el extremo izquierdo del resorte, ¿no? O un lado del resorte tiene una velocidad 0. Entonces, en esos casos, cuando hayan elementos con velocidad 0 o cuyos extremos, cuyo alguno de sus extremos esté conectado a algo quieto con velocidad 0, en ese caso vamos a definir también la velocidad 0, ¿no? Entonces decimos, a esta pared de acá está asociada una velocidad que le llamamos v sub 0, la cual ya sabemos que es 0, ¿no? Que la vamos a considerar, es decir, vamos a utilizar un 1 luego que represente esa velocidad, pero que luego en un momento vamos a hacer algunas simplificaciones, ¿de acuerdo? Ya eso lo vamos a ver después todavía. Por acá V1 defino esta velocidad y por acá defino V2. Ya, yo en este ejemplo estoy definiendo todas las velocidades como positivas hacia la derecha, pero eso es porque yo he querido, es decir, yo podría haber definido esta positiva hacia la derecha, esta positiva hacia la izquierda, esta positiva hacia, como yo quisiera, ¿de acuerdo? Ya, solamente necesito definir esas tres velocidades, ya no hay otra velocidad absoluta, ¿no? Las velocidades que quedan son relativas, por ejemplo, la velocidad de estiramiento del resorte es una velocidad relativa, ¿no? V2 menos V1, ya, pero son relativas, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es definir todas las que son velocidades absolutas, ya lo hice. Podemos poner por acá, definir velocidades absolutas. Definir velocidades absolutas, ¿no? Pongamos por acá, incluyendo la velocidad nula, de ser el caso, incluyendo velocidades iguales a 0, ¿no?
Repito, esto va a ser necesario siempre y cuando tengamos algún elemento que tenga velocidad cero o algún elemento que tenga algún extremo que esté quieto o tenga velocidad cero, ¿no? Ya, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso consiste en enfocarnos en aquellos elementos que tienen dos extremos, que solamente van a ser dos, van a ser los resortes y los amortiguadores, ¿no? Y ahí escoger alguna arbitrariedad para el sentido de la fuerza, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que, por ejemplo, en el resorte, la ley del resorte, la ley de Hooke, puede expresarse de dos maneras, como fuerza que estira igual constante por cantidad que se estira, y la otra es fuerza que comprime igual a constante por cantidad que se ha comprimido, o distancia que se ha comprimido. Ya, entonces, para cada uno de esos elementos, resorte o amortiguador que tienen dos extremos, y por tanto sus flujos son, tal como habíamos visto, velocidades relativas, debemos definir si la fuerza, si el esfuerzo en ese elemento, ¿correcto?, es una fuerza que estira, una fuerza de tracción podría llamarse, o es una fuerza que comprime, una fuerza de compresión. Eso es importante porque luego nosotros en el diagrama de enlaces, pues por ejemplo para el resorte tendremos algo así, ¿no? Elemento tipo C de valor 1 entre K2. Lo que necesitamos saber es el esfuerzo que está acá, ¿qué va a representar? Si una fuerza que estira o una fuerza que comprime, ¿de acuerdo? Acá va a haber un esfuerzo, una fuerza. Ya, entonces, ¿qué se hace para eso? Pues arbitrariamente se escoge, se dice, oye, yo quiero para este que el esfuerzo sea una fuerza que estira, para este quiero que sea una fuerza que comprime, y lo que se hace es, en el caso de que sea una fuerza que estira, una fuerza de tracción o de tensión también, se le coloca este simbolito, ¿no? Se suele llamar positivo en tensión, ¿no? Entonces yo, cuando coloco este simbolito al lado del amortiguador, lo que estoy diciendo es que el esfuerzo en ese elemento yo lo voy a tomar como un esfuerzo o como una fuerza que estira, ¿no? Como una fuerza que estira. Por otro lado, si yo quisiese lo opuesto, pues en el resorte podría definir el esfuerzo como positivo en compresión. ¿Qué significa eso? Lo contrario, que el esfuerzo en ese elemento o la fuerza en ese elemento es una fuerza que comprime, ¿no? Dicho de otra manera, si acá tengo el resorte, el esfuerzo sobre el elemento es una fuerza de este tipo, ¿no? Definida así, una fuerza que comprime. Eso es lo que estoy haciendo acá. En el caso del amortiguador estoy haciendo más bien lo opuesto, estoy definiendo la fuerza como una fuerza de tensión, es decir, así, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque como habíamos visto, en el caso de que yo escoja, en este caso yo he escogido para el resorte positivo en compresión, pero para el resorte podría ser positivo en tensión, para el amortiguador podría ser positivo en compresión, ¿no? No tienen que ser iguales, no tienen que ser diferentes, es completamente arbitrario para cada uno de los elementos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a cómo yo escoja la fuerza como positiva en compresión o positiva en tensión, pues el flujo, que es la velocidad relativa, lo tendré que escoger de alguna manera, ¿no? Recuerden que siempre buscando que la semiflecha sea entrante. Entonces, según lo que habíamos visto, si yo escojo algo así, positivo en compresión, pues la velocidad, el flujo del elemento, esa velocidad relativa, tiene que ser la velocidad de achicamiento, tal como lo vimos en su momento, la velocidad a la cual la longitud disminuye, ¿no? En cambio, si yo escojo este caso, positivo en tensión, la velocidad del elemento, el flujo del elemento, también es una velocidad relativa, pero es la opuesta a la anterior, es una velocidad de estiramiento, la velocidad a la cual, o la tasa a la cual la longitud aumenta, ¿no? La longitud del elemento aumenta, en este caso es, en el positivo en compresión es la tasa a la cual la longitud del elemento disminuye. Ya está, entonces
Acá hay otro también, ¿no? Este de acá lo puedo definir como positivo en compresión o positivo en tensión. Vamos a definirlo así. Es arbitrario, repito. Y ya está, ¿no? Esos son los únicos tres elementos cuyos flujos son velocidades relativas. En esos elementos nada más yo defino si son positivos en compresión o en tensión. En otros elementos, como la inercia, pues no tiene sentido hacer eso, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo entonces como definir elementos, definir velocidades absolutas, ya. Definir si elementos que tengan dos extremos, con dos extremos, son positivos en tensión o positivos en compresión. Eso ya lo hice gráficamente con esos tres simbolitos, ¿de acuerdo? Bien, el tercer paso ya implica empezar a construir el diagrama de enlaces, y lo que me dice el método es que para cada una de las velocidades absolutas que yo definí en el paso 1, voy a graficar un elemento tipo 1, ¿no? Un elemento tipo 1. Entonces, tengo tres velocidades absolutas, V0, V1 y V2, para cada una de esas velocidades, o a cada una de esas velocidades le corresponde un 1. Esto es muy parecido a lo que vimos nosotros en el modelamiento de circuitos eléctricos, donde a cada nodo le correspondía un 0, ¿no? Y luego uníamos o insertábamos los elementos a esos ceros, ¿no? Ya, algo similar ocurre acá, solo que ya no son ceros sino son unos, ya no representan voltajes sino velocidades. Entonces decimos, para cada velocidad absoluta representamos cada velocidad absoluta con una unión tipo 0, tipo 1, perdón, con unión 1. Lo usual es que uno trate de mantener la misma forma, sobre todo para que se ayude a construir el diagrama, ¿no? Pero no interesa la ubicación, donde estén ubicados los elementos, ¿no? Lo importante es que estén conectados de manera correcta. Entonces, voy a más o menos tratar de seguir la misma forma, ¿no? Si este elemento está por acá, ese está al centro, ese está por la derecha, pues más o menos esa forma. Entonces, dibujo por acá tres unos. Digo, este es el 1 asociado a la velocidad v sub 0. Este es el 1 asociado a la velocidad v sub 1. Este es el 1 asociado a la velocidad v sub 2. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ya cumplí con el paso 3. El paso 4 simplemente consiste en insertar todos los elementos que observamos acá al diagrama de enlaces, de tal manera de que sus flujos correspondientes sean los correctos. ¿Qué significa eso? Que a cada uno de estos elementos le está asociado un flujo, una velocidad. Entonces yo acá tengo que conectar los elementos de tal manera que efectivamente tengan la velocidad que deben, la velocidad que está descrita acá, ¿no? Por ejemplo, la masa M2 está asociada o tiene un flujo V2, entonces yo debo buscar V2 y a ese 1 unir el correspondiente elemento. Ya, entonces acá vamos a poner el paso 4 como insertar elementos. Insertar elementos. Ya, se puede insertar, igual que en el caso de los circuitos, en cualquier orden, absolutamente cualquier orden, ¿no? Puede empezar por el de acá, luego por el... Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Sin embargo, a veces se prefiere seguir un orden especial, ¿no? Por ejemplo, primero las masas, luego las fuentes, luego los elementos que tienen dos extremos, como los resortes y los amortiguadores, ¿no? Vamos a tratar de hacer eso para ordenarnos un poquito. Primero los elementos inerciales, que son las masas. Entonces digo, la masa M1 tiene una velocidad
V1. Entonces busco la velocidad V1. Ahí está. Y simplemente asocio el elemento correspondiente, ¿no? La masa es un elemento tipo I de valor M1, ¿no? Cuando estoy haciendo eso, pues algo similar a lo que pasa en los circuitos eléctricos, por ser una unión tipo 1, cualquier enlace unido a la unión tipo 1 va a tener el mismo flujo, ¿no? En este caso V1. Entonces eso es justamente lo que yo quiero, que el flujo acá sea V1, ¿no? Porque ese es el flujo de la masa. Ya. Algo similar hacemos para M2, unido a la velocidad V2, M2. Ya están las masas. Pasamos ahora a los elementos que tienen dos extremos. Empezamos por este resorte de acá y estaba definido en tensión, ¿no? Entonces, si está definido en tensión, el esfuerzo es una fuerza que estira, por tanto su flujo es una velocidad de estiramiento. Entonces yo debo preguntarme, en función de las velocidades de los dos extremos, es decir, en función de la velocidad de este extremo que es V1 y del otro extremo que es V0, en función de esas velocidades, ¿a qué es igual la velocidad de estiramiento del elemento? ¿A qué velocidad se estira? En función de V1 y V0. Pues esa velocidad de estiramiento es V1 menos V0, ¿no? Repito, estoy utilizando la velocidad de estiramiento porque es positivo en tensión. El esfuerzo es una fuerza que estira. Ya, entonces sería V1 menos V sub 0. Busco dónde están esos unos correspondientes y construyo esa velocidad relativa utilizando una unión tipo 0. Unión tipo 0, enlace, enlace, es un elemento tipo C, ¿no? Tipo C de valor 1 sobre K1. Ya. Yo quiero que el flujo acá, en ese elemento, sea la velocidad de estiramiento, V1 menos V0. V1 menos V0. Entonces, me pregunto, ¿cómo tendrán que ser las semiflechas en ambos enlaces de tal manera que se cumpla efectivamente esto? Yo ya sé que en este enlace el flujo es V1 y en este enlace es V0, ¿no? Entonces, V1 menos V0 más V0 me da V1, ¿no? Entonces, claramente tendría que ser así. Entonces, esos dos son salientes, saliente y saliente, V1 menos V0 más V0, se ve el V0, me queda V1 igual al entrante. Ya está, ya inserté ese elemento. Paso al siguiente, el amortiguador también positivo en tensión. Eso significa que su flujo es una velocidad de estiramiento que es V2 menos V1. Algo parecido, ¿no? Voy a ponerlo por acá, 0. Es un elemento tipo R de valor B. El flujo tiene que ser V2 menos V1. Entonces acá quiero que el flujo sea V2 menos V1. Entonces acá tendrá que ser así, ¿no? V2 menos V1 más V1 es igual a V2. Ya, el siguiente elemento, el resorte, es positivo en compresión. Por tanto, la velocidad del elemento es la velocidad a la cual se comprime, y en este caso ya no es V2 menos V1, sino el opuesto, ¿no? V1 menos V2. La velocidad a la cual se comprime el resorte es V1 menos V2. Hago algo similar, solo que ahora tengo que tener cuidado en que de verdad acá me quede, este es 1 entre K2, el flujo que me quede acá sea V1 menos V2, ¿no? Porque esa es la velocidad de compresión. Ya, en este caso tendría que ser así, ¿no? V1 menos V2 más V2 igual V1. Ya está. Y insertamos todos los elementos que tienen dos extremos. Ahora lo único que nos faltarían son las fuentes, ¿no?
en este caso la fuerza externa. Yo digo, acá tengo una fuente que está asociada, es decir, hay una fuerza arbitraria ejercida por el entorno que está asociada a la velocidad v2, o dicho de otro modo, la velocidad del punto de aplicación de esa fuerza es v2. Entonces busco v2, y en este caso es una fuente de esfuerzo, ¿no? Porque me dicen con esta representación que la fuerza es la variable que arbitrariamente el entorno establece sobre el sistema. Entonces acá sería fuente de esfuerzo de valor F de T, ¿no? Ya. En el caso de las fuentes sí hay que tener un poquito de cuidado, hacer una pequeña verificación. En este caso, por estar unido a la unión tipo 1, el flujo acá es V2, el esfuerzo acá es F, y tal como están definidas las dos variables, F y V2, tienen el mismo sentido. Por tanto, la multiplicación de ambas representa una potencia entrante a la masa M2 o en general al todo el sistema, por lo cual la semiflecha tendría que ser entrante, ¿no? Por otro lado, no debemos olvidar la convención que nos dice que en las fuentes tanto de esfuerzo como de flujo, la semiflecha es saliente de la fuente. Entonces, en este caso hemos verificado que no hay problema, ¿no? Está bien. Sin embargo, si nosotros tuviéramos esto, ahí sí tendríamos que pensar un poquito en qué hacer, ¿no? Porque ahí, si nosotros tuviéramos esto y lo representáramos así, estaría mal, porque la cantidad FV2 representa una potencia saliente de la masa o saliente del sistema. Entonces acá lo correcto sería esto. Sin embargo, si hacemos eso, pues ya nos estamos saltando la convención, ¿no? La convención de que en las fuentes la semiflecha sea saliente de las fuentes. Hay dos maneras de solucionarlo. Bueno, de repente hay otra tercera, conozco dos. Una es que yo diga lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo una masa por acá y digo que aplico una fuerza F igual a 3, esto es equivalente a decir que tengo la misma masa, pero aplico una fuerza en sentido contrario, que le llamo F' de valor menos 3. Es decir, empujo con 3 hacia allá, es equivalente a decir que empujo con menos 3 hacia acá, ¿no? Dicho de otra manera, yo puedo definir el sentido de la fuerza como quiera, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo único que va a cambiar es el valor de ese escalar, ¿no? De ese escalar que estoy llamando F. Si antes tomaba un valor positivo, pues ahora tomo el valor opuesto. Entonces, es lo mismo que yo tenga, está bien, que yo tenga esto. Es exactamente igual a decir que yo tengo esto de acá, menos F de T. Son cosas equivalentes, es decir, que hay una fuerza F hacia la izquierda, que decir que hay una fuerza menos F hacia la derecha. Entonces, cuando hago eso, ya soluciono el problema de que la fuerza y la velocidad no estaban en el mismo sentido. Ya, en ese caso especial, en ese caso particular, yo ya podría hacer esto, ¿no? Acá diría menos F. Y eso ya estaría correcto, ¿no? Entonces, hay una fuerza hacia la derecha en el mismo sentido que V2 de valor menos F, y esa fuente está por acá. Fuente de valor menos F y menos F por V2, menos F por V2, por tener menos F y V2 en el mismo sentido, pues la semiflecha me queda entrante al sistema, ¿no? Menos F y V2 visto desde la masa tienen el mismo sentido y estaría correcto lo de ella, ¿no? Esa sería una solución. Otra solución es utilizando una unión tipo 1, ¿no? Es decir, yo podría hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a borrar esto. Si yo tengo eso, yo podría representar, vamos a dibujar esta partecita nada más, vamos a hacerlo ahí nada más. Vamos a borrar esto.
No, sería con una unión tipo 0, porque lo que yo quiero es definir una velocidad contraria. Entonces digo, oye, voy a definir la velocidad contraria, a la cual le voy a llamar menos v2, ¿no? Porque sería el opuesto al de acá, y coloco por acá un 0 que me permita construir esa velocidad opuesta. Entonces yo digo, oye, a ese 0 va a estar conectada la fuente, sería la fuente de esfuerzo de valor F, y acá tendría que ir así. ¿Por qué razón? Porque yo busco que si acá está F, ¿no? Acá también esté F, solo que el flujo, si acá es V2, acá sea menos V2, ¿no? Porque es una unión tipo 0, los flujos se suman. Si acá el flujo es V2, acá tendrá que ser menos V2. Entonces el esfuerzo es F, el esfuerzo es F, el esfuerzo es F. Si yo me enfoco por el lado de la masa, veo que F y V2 tienen sentidos contrarios, por tanto sería una potencia F por V2 saliente de la masa o saliente del sistema. Eso es justamente lo que queda representado acá, ¿no? FV2 representa, acá está la semiflecha saliendo, ¿no? Saliendo del sistema. Ya. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la fuente, pues también estaría correcto, porque yo me puedo imaginar lo siguiente, ¿no? Puedo imaginar que la fuente está por acá, elemento externo. Si este es F de t, acción y reacción, tendría yo F así, y tendría que F y menos V2, esta velocidad, porque son las que aparecen en este enlace, F y menos V2, tienen sentidos contrarios vistos desde este elemento externo. Por tanto, la potencia es una potencia saliente de la fuente, ¿no? Tal como está la semiflecha acá. Y esa sería la forma entonces de salvarnos, por así decirlo, de ese caso, de cuando la fuerza no nos quede definida en el mismo sentido que la velocidad. ¿Sí? Ya, vamos a... No, lo vamos a dejar ahí, vamos a modificar el problema. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Ahí está definida así la fuerza. Y vamos a dejar esa segunda forma, ¿no? Recuerden, acabamos de ver dos formas para poder representar ese tipo de casos. En general tenemos que hacer esa verificación o simplemente darnos cuenta de que sí, la fuerza externa con la velocidad correspondiente quedaron en el mismo sentido o en sentido contrario. Si quedaron en el mismo sentido, es automático, de frente nada más, ¿no? Tal como lo hicimos ahí al comienzo, ¿no? De frente, sin el cero, sin nada, ¿ya? Si están en sentidos contrarios, pues ahí tengo dos formas de solucionarlo. Una de ellas es la que acabo de hacer por acá, y la otra es si yo le llamo, invierto la fuerza y le llamo menos F, ¿no? Esa sería la segunda forma. Bien, por último, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, este elemento de acá, que está representado por este 1, la velocidad de ese 1 es 0, ¿no? Entonces, una forma es de frente eliminar ese 1 y los correspondientes enlaces, porque la velocidad correspondiente de ese 1 es v sub 0, que es igual a 0, y eso significa, si la velocidad es 0, que la energía no está fluyendo, ¿no? Es un elemento de, por llamarle así, de cero energía, ¿no? Porque si la velocidad es 0, por más que haya fuerza, pues la potencia siempre va a ser 0. Entonces, una opción sería eliminarlo de frente, pero en algunos casos eso podría no ser conveniente. Entonces lo que se hace usualmente es decir lo siguiente: imaginamos que esta es una pared que se puede mover, es decir, imaginamos por un instante que el v sub 0 es diferente de 0, y luego restringimos el movimiento de esa pared mediante una fuente de velocidad, es decir, una fuente de flujo cuyo valor sea 0. Entonces imaginamos que hay una fuente de flujo acá, conectada, que aplica una fuerza sobre, bueno, en este caso sería una velocidad, ¿no? Que aplica una velocidad sobre la pared, pero que esa velocidad es igual a 0. Y eso se representaría simplemente así: fuente de flujo de valor 0.
¿no? Entonces es como si imagináramos, como les decía, que esa pared se puede mover, es una pared móvil, pero sobre la cual está interactuando con algo externo, la cual aplica una velocidad, ¿no? Que es v sub 0 igual a 0. Ahí está, eso es lo que estamos representando acá, ¿no? En la gran mayoría de casos, luego de hacer eso, se puede simplificar, ¿no? Lo que se hace es simplemente decir, oye, si esta fuente de flujo es de valor 0, pues la energía que fluye por acá es 0, la energía que fluye por acá es 0, ¿no? Pero solamente hasta acá nada más, entonces todo esto puede ser eliminado. ¿Sí? Mi recomendación es que siempre coloquen la fuente de flujo. En algunos casos, quizás no en tantos, pero en algunos casos sí sirve bastante, ¿no? Pero en general pueden hacer algo más sencillo como simplemente eliminar el 1 y el correspondiente enlace, o los correspondientes enlaces, ¿no? En general pueden haber varios. Entonces ahí simplemente hubiese dicho, oye, acá tengo el 1 con velocidad 0, la potencia que fluye por ese enlace es 0, simplemente lo elimino. Y está, el último paso sería simplificar. Ya no lo voy a hacer porque acá la única simplificación que se puede hacer es unir este enlace con este enlace para que me quede un único enlace. Y nada más, ¿no? No hay otra simplificación. Bien, entonces el último paso vamos a colocarlo por acá. Luego de que insertamos todos los elementos, sería simplificar, ¿no? Simplificar. Ya, cuando insertamos los elementos, acá hay que poner entre paréntesis que insertamos, en el caso de que haya velocidades iguales a 0, insertar fuentes de valor 0, no fuentes de flujo de valor 0, incluyendo fuentes de flujo de valor 0, solamente cuando sea necesario, ¿no? Hay muchos sistemas donde no hay algo quieto, no hay una pared, entonces ya no va a ser necesario esto de acá y tampoco este elemento de acá.